Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El 94% de más de 57.000 denuncias por corrupción se encuentran en la impunidad. La información fue revelada por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga. Estas denuncias se han presentado entre el 2010 y el 2023, según dijo el funcionario, quien pide a la Comisión de Disciplina Judicial que investigue los hechos. Además, se citará a la Comisión de Moralización, presidida por el presidente de la República. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general Francisco Barbosa anunció su voto negativo ante el Consejo Nacional de Estupefacientes frente a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro. Barbosa asegura que el gobierno no tiene una ruta clara para combatir la cadena del narcotráfico y denuncia que la política antidrogas se asemeja a un plan ambiental y no tiene la rigurosidad para desmantelar las organizaciones delincuenciales. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 26 horas completan los fuertes combates en Arauca. Los enfrentamientos son entre las fuerzas militares y las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. Hasta ahora el reporte es de 3 guerrilleros abatidos y 4 capturados. Los hechos transcurren en la vereda La Esmeralda del municipio Puerto Rondón. Hablaremos más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia suspende el acuerdo de exportación de cereales que tiene con Kiev. Putin acusa a Ucrania de terrorista por ataque en Puente de Crimea que mató a 2 civiles. Gobierno de El Salvador detiene a 100 colombianos. Bukele advierte al gobierno Petro. Alerta en el hemisferio norte por el calor extremo. En cumbre CELAC-Unión Europea, Lula da Silva pide una relación comercial más justa. Increíble. Marinero y su mascota sobreviven 3 meses en el Océano Pacífico. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno ruso puso fin al acuerdo de exportación de granos desde Ucrania. Rechazó la prórroga de dicho acuerdo porque no se cumplieron sus exigencias. La ONU advirtió que la consecuencia será una crisis alimentaria. Los precios de los cereales ya comenzaron a subir. Moscú anunció hoy la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos, tras denunciar que no se han cumplido los compromisos con su país. Она остановилась, зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки. Esta retirada significa que se revocarán las garantías de seguridad de la navegación y exportación sin trabas de alimentos, granos y fertilizantes emitidas por la parte rusa. Naciones Unidas afirmó que el colapso del pacto amenaza con abocar a millones de personas a la hambruna. Ultimately, participation in these agreements is a choice, but struggling people everywhere and developing countries don't have a choice. Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis. And they will pay the price. Los precios del trigo y el maíz en los mercados mundiales de materias primas subieron este lunes, por lo que Guterres hizo una propuesta al Kremlin. And this is precisely why I sent a letter to President Putin with a new proposal to keep the Black Sea Initiative alive. Ese pacto, el único punto de entendimiento entre Kiev y Moscú desde la invasión rusa a gran escala, estaba auspiciado por la ONU y Turquía y expiraba este lunes. Tenía como objetivo aliviar una crisis alimentaria mundial al permitir que los cereales ucranianos bloqueados por la invasión rusa se exportaran de manera segura. Naciones como Estados Unidos y Alemania criticaron las acciones del Kremlin, mientras Volodymyr Zelensky aseguró que la iniciativa seguirá aún sin Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Ucrania de terrorista luego del ataque contra el puente de Crimea. Prometió represalias. El presidente Vladimir Putin prometió este lunes tomar represalias después de que un ataque ucraniano en un puente que une Crimea anexada por Moscú con Rusia matara a 2 civiles. Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное,
с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Ministerio de Обороны готовит соответствующее предложение. Pidió reforzar las medidas de seguridad en el puente, una infraestructura estratégica. Las imágenes del ataque con drones mostraron un colapso parcial de una sección de la parte de la carretera del puente que también lleva vías de tren. Ucrania reivindicó las explosiones. El puente fue construido de manera ilegal por el presidente ruso después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014. El puente une esta península del Mar Negro con Rusia y es un símbolo de la presencia rusa en Crimea. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que encarcelará a los delincuentes y estafadores que pisen su país. Esto luego de que se conociera la desarticulación de una red de estafadores operada por al menos 100 colombianos. Bukele dijo que será implacable, reclame quien reclame. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su mostrándose casa, desafiante frente a quienes pretendan abogar por un centenar de colombianos detenidos en El Salvador, señalados por la Fiscalía de la Nación Centroamericana de integrar una estructura criminal dedicada a préstamos ilegales de dinero, cobros amenazantes, engaños, ultrajes, robos y lavado de activos. El presidente Nayib Bukele advirtió que encarcelará a todos los delincuentes y estafadores que pisen El Salvador, asegurando que será implacable, reclame quien reclame, aunque también abrió sus puertas a los colombianos de bien. Invitamos a los colombianos de bien que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Aquí tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física para ustedes y sus seres queridos, además de un país hermoso con gente amable y trabajadora. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados gestores de paz, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan. Bukele, con enormes niveles de popularidad y que busca la reelección aunque la constitución salvadoreña lo prohíbe, cumplió 4 años en el poder aplaudido por su guerra contra las pandillas, pero también con agudas críticas por las graves violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, que se ha prorrogado en 16 ocasiones. El hemisferio norte entró desde hoy en una nueva ola de calor que ya obligó a las autoridades a emitir alertas para millones de personas, mientras se disparó el número de incendios en esta región del planeta. Para muchos expertos, este peligroso frente de calor es una evidencia de los efectos del calentamiento global. Estados Unidos, Europa y otras zonas del hemisferio norte enfrentan una peligrosa ola de calor que supone un grave riesgo de temperaturas extremas, cuyas principales víctimas son los adultos mayores, los trabajadores de la construcción y las personas sin hogar. Y es que más de 80 millones de ciudadanos están en riesgo de sufrir olas de calor excesivas solamente en los Estados Unidos, donde las temperaturas implacables y en algunos casos récord están azotando grandes áreas del país. En el famoso Valle de la Muerte, en California, uno de los lugares más calurosos del planeta, el termómetro incluso alcanzó los 51 grados centígrados. En España, que ya vivió una semana sofocante, la agencia meteorológica emitió una alerta sobre la llegada de una nueva ola de calor entre el lunes y el miércoles, que podría alcanzar los 42 grados, mientras que Italia, especialmente Roma, además de Francia, Alemania y Polonia, también enfrentarán una intensa ola de calor, al igual que Grecia, donde las temperaturas en algunas regiones alcanzó los 40 grados. A lo que se suman los incendios a más de 50 kilómetros al este de Atenas, donde las autoridades ya emitieron órdenes de evacuación en varias zonas costeras debido a que los fuertes vientos aceleraron la extensión de las llamas. En Canadá siguen activos 882 incendios, de los cuales 579 son considerados fuera de control. Asia también siente la ola de calor, donde China sigue registrando temperaturas récord, mientras Japón emitió alertas por calor para millones de sus habitantes en 32 de las 47 prefecturas del país. La economía china se desaceleró durante el segundo trimestre de este año y el desempleo juvenil alcanzó un nuevo récord. El PIB de la segunda economía del mundo llegó o alcanzó solamente un 0,8% de crecimiento intertrimestral, lo que supone una ralentización de 1,4 puntos con respecto al dato registrado en los 3 primeros meses del año. Es el resultado de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Los mercados reaccionaron con pérdidas y analistas aseguraron que, abro comillas, la recuperación va de mal en peor, cierro comillas.
Durante la cumbre en Bruselas entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, los líderes de América Latina reclamaron al bloque comunitario una relación comercial más justa. Los líderes de América Latina han dejado muy clara la intención de estrechar lazos entre los dos continentes y de destacar los valores comunes de ambas zonas durante la cumbre que se realiza en Bruselas de la Unión Europea y la CELAC. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció que se necesita una asociación que ponga fin a la división internacional de trabajo que condena a América Latina y al Caribe a suministrar materias primas y mano de obra mal pagada y discriminada. Queremos asegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não en amenazas. Por su parte, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió explícitamente que el bloque comunitario no ha prestado suficiente atención a Latinoamérica y confió en que la cumbre se convierta en el punto de partida de una nueva relación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la comunidad invertirá más de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway. Según von der Leyen, más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas. Un marino australiano sobrevivió 2 meses con su perrita, perdido en alta mar. Esto luego de zarpar de un puerto de Baja California Sur. El hombre y su mascota se alimentaron de pescado crudo y bebieron agua lluvia para sobrevivir a la deriva en el Pacífico. El marinero australiano Timothy Shaddock, de 51 años, partió del puerto de La Paz, Baja California Sur, con su perra Bella hacia la Polinesia Francesa en abril, pero su barco se averió durante unas tormentas una semana después. El hombre australiano sobrevivió junto a su perra 2 meses a la deriva en el Océano Pacífico, alimentándose solamente de pescado crudo y agua lluvia. Shaddock viajaba en un motovelero, una embarcación que mezcla las características de un crucero y un velero. Timothy fue rescatado junto a su mascota por un barco pesquero esta semana, después de ser detectados por un helicóptero. Cuando finalmente fueron encontrados frente a las costas de México, 2 meses después, el marino estaba mucho más delgado y con una larga barba. Sin embargo, los medios australianos afirman que se encuentra estable. Y escuchen esto, desarrollan un robot que puede preparar guacamole. Una compañía estadounidense está probando un prototipo de robot colaborativo que corta, descorazona y pela aguacates antes de machacarlos a mano para ayudar a hacer el guacamole. El dispositivo, llamado Autocado, puede contener hasta 11 kilos de aguacates. Uno a la vez los orienta verticalmente y luego se transfieren al dispositivo de procesamiento. Los frutos se cortan por la mitad. Sus núcleos y piel se eliminan automáticamente y los restos se desechan. Un trabajador retira el tazón y lo mueve al mostrador, donde agregan ingredientes adicionales y machacan a mano los aguacates para hacer el guacamole. Autocado tiene el potencial de trabajar junto con los miembros del equipo del restaurante para crear el mismo guacamole, pero de manera más eficiente que nunca, pues se podría reducir el tiempo de preparación del guacamole en un 50%, lo que permitiría a los empleados atender a la clientela. Muy buenas noches. El gobierno reveló hoy el primer mapa de la impunidad en Colombia. Las cifras son absolutamente aterradoras. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, reveló en conferencia de prensa hoy los resultados de una investigación sobre la corrupción en el país. El doctor Hidárraga es nuestro invitado de esta noche. ¿Cuál es el balance que usted daría del informe que presentó el doctor Hidárraga? Bueno, Yamil, muchísimas gracias por la invitación. Pues el balance es desolador, porque imagínese, la Secretaría de Transparencia ha venido articulando la lucha contra la corrupción. Tomamos desde el año 2010 al 2023
57.582 procesos que existen hoy en la Fiscalía. Con casos de corrupción. Sí, claro, con casos de delitos asociados a corrupción. Y encontramos que hay sin condena en 13 años 93.99% de casos. No ha habido condenas. No, es muy desafortunado porque además de eso, si bien nosotros creemos que la justicia tiene que operar en clave de lo que indiquen las pruebas, la corrupción no se resuelve solamente echando a todo el mundo a la cárcel, es que tenemos sin captura el 89.7% de los casos que existen hoy en la Fiscalía desde el 2010 al 2013. 84% impunes. Impunes completamente. Sin capturas. Sin capturas. Y esto pues nos pone a hacer un llamado a las autoridades para ver cómo de manera articulada logramos hacer un esfuerzo para que esto no siga así. Imagínense en San Andrés, 99.1% de casos en impunidad en 13 años. Eso es algo desafortunado y cuando el ente territorial con una mejor evaluación de la impunidad está en el 88% que es Bogotá. De resto, los 32 departamentos de Colombia se encuentran, 20 de ellos, entre el 95 y el 99% impunes y los otros 12 están entre el 90 y el 94% impunes. Entonces, nos rajamos en materia de impunidad. Lo de San Andrés que usted menciona, pues hombre, 5 de los últimos 10 gobernadoras han pasado por la cárcel. Claro, pero también han pasado varios fiscales que también nos da cuenta de cómo han venido dando resultados en materia de lucha contra la corrupción. ¿Han venido o no han venido? Han venido estando con una lucha deficiente al parecer y eso es lo que nos dicen las estadísticas. Los fiscales. Los fiscales. Pues está la prueba o el ejemplo del fiscal anticorrupción. Claro, entonces... Que terminó en la cárcel. Por supuesto, pero eso es una cosa nomás. Pero estamos hablando de 57.000 casos que se encuentran impunes. Entonces, tú le preguntas a las entidades vinculadas, a la Fiscalía, al CTI, a la Policía, y como que cada quien tiene una respuesta para decir por qué esta situación. Necesitamos es que, de verdad, nos sentemos en la misma mesa, rememos para el mismo lado y tomemos de manera conjunta acciones para acabar con este flagelo en Colombia. Pero esto que ustedes estaban denunciando, pues no es contra el fiscal Barbosa, sino en general contra la Fiscalía en los últimos 15 años. Claro, porque desde Mendoza Diago, pasando hasta por Marta Lucía Zamora, que hoy es funcionaria de este gobierno en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que fue fiscal, pasando por el fiscal actual, por supuesto, Barbosa, pues tenemos es una tendencia a la baja en materia de capturas, en materia de imputaciones, pues que en verdad nos preocupa, porque es que imagínense, estamos hablando de un promedio nacional de 94% de impunidad. Eso es muy grave. La Fiscalía tiene más de 15.000 fiscales. Entonces son totalmente inoperantes, según usted. Tenemos casos donde efectivamente hay una cantidad importante de fiscales que están haciendo, varios de ellos su tarea seguramente, pero adolecen de investigadores judiciales. Entonces, seguramente, y es lo que queremos hablar con el fiscal general, cómo se modifican o se ajustan los lineamientos en materia de investigación y judicialización para resolver esa situación, pero en ese eslabón de la investigación. Cuando los fiscales hacen la tarea y terminan imputando, pues estamos hablando es qué va a pasar con la actuación de los jueces. En suma, es una preocupación por la debida diligencia de la justicia en casos relacionados con delitos vinculados a corrupción. Mejor dicho, doctor Izárraga, ni jueces, ni fiscales, ni comisión judicial. Claro, le hicimos un llamado a la Comisión de Disciplina Judicial para que verifique si efectivamente la impunidad que hoy reina en Colombia por delitos asociados a la corrupción están dados por algún tipo de conflictos de intereses en los fiscales o en los jueces. Y si no es eso, entonces es el Consejo Superior de la Judicatura quien tiene que tomar medidas especiales
para poder desentrabar si es un tema administrativo. Pero necesitamos es que todo el aparato de la justicia se mueva, que la Procuraduría nombre agencias especiales, sus procuradores judiciales en lo penal, para que verifiquen expediente por expediente y sobre todo impidamos lo que ya pasó en La Guajira. Imagínense, quedaron impunes una cantidad de casos que involucran alrededor de 85.000 millones de pesos entre 2000 y 2008. Los casos prescribieron, no se movió un expediente. Muy preocupantes. ¿Cómo llegó usted a estas cifras? Nosotros tomamos las cifras del SPOA, que es el sistema de información donde aparecen todas las noticias criminales de la Fiscalía. Es una información que es pública, que aparece en el portal de datos abiertos y también en el portal de la Fiscalía General de la Nación. Simplemente los extrajimos, los analizamos, tomamos con el equipo desde 2010 a 2013, verificamos capturas, condenas y el resultado es este mar de impunidad que tiene carcomida Colombia. 94% de impunidad. Así es. Ahora, doctor Hidalgo, ¿en qué consiste la corrupción? Mire, la corrupción es un acto que está referido a una serie de tipos penales en Colombia como el dar o ofrecer, el interés indebido en la celebración de contratos y todas las actuaciones que conlleven sobre todo y principalmente la malversación de los recursos públicos. Estamos hablando de interés indebido en la celebración de contratos, estamos hablando de la contratación sin requisitos legales, estamos hablando del peculado por uso, el peculado por destinación, el cohecho propio o impropio, es decir, una cantidad de delitos que hoy están haciendo parte de este 94% de actos que están en completa impunidad y que están en todos los departamentos de Colombia. Es decir, usted habla de colusión, de cohecho, de malversación, de contratos irregulares, de malas licitaciones, de arreglos entre terceros. Es decir, este país, la administración, quiero decir, está en manos de la corrupción. Pues al menos sí en manos de la impunidad, porque este fenómeno, claro, porque definitivamente cuando la justicia no opera, pues hay corrupción. Hay corrupción y en consecuencia se naturaliza. Por eso es que lo reciben en hombros a los corruptos en el Atlántico, en Córdoba. Por eso es que la gente dice, es corrupto, pero al menos hace algo. Esa situación que se naturaliza en Colombia es la que queremos combatir y conlleva también hablar de las víctimas, Yamil. Fíjese que usted habla de los miles de millones, de los políticos, de los contratistas, pero no hemos logrado vincular a las víctimas de la corrupción, que son todas las personas a las que no le llegan los recursos por cuenta de los corruptos que le quitan la alimentación a los niños, que le quitan las vías de transporte a los campesinos y que se roban los recursos de la paz, por ejemplo. Entonces, es también poner en el centro de atención el vínculo íntimo que hay entre garantía de derechos y transparencia. Sin transparencia seguiremos siendo un país que promoverá la violación de derechos humanos y la corrupción. Pero esta referencia que hace usted a la Fiscalía es una virtual acusación de complicidad o de ineficiencia. Eso lo tiene que establecer la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura. Y en cualquier caso, le vamos a solicitar en la próxima Comisión Nacional de Moralización, que es la máxima instancia anticorrupción, donde tiene asiento el fiscal, la procuradora, el contralor, la rama judicial a través del Consejo de Estado y el defensor del pueblo, para ver si podemos traer el estándar de debida diligencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo aplicamos, que básicamente es un listado donde hay unos parámetros mínimos para que no quede la sensación de que la justicia no está operando y que los procesos se están engavetando. Pues no. A ver, con todo respeto, doctor Hidalgo, no es la sensación, es que según usted y según su denuncia no está operando. Claro, es más allá de la sensación. Las cifras nos dicen que de manera efectiva los delitos asociados a corrupción están impunes. Por eso, no es sensación. Claro, es una realidad. Sí, no es la realidad. ¿Y entonces?
Y entonces, pues tenemos un grave problema que afecta a la democracia, porque imagínese una democracia sin justicia, imagínese una democracia que no garantiza los derechos por cuenta de los corruptos. Entonces es de verdad como desafortunado que quienes en su momento habían venido diciendo que estaba en riesgo la democracia si llegaba el presidente Gustavo Petro, pues en realidad se dieron cuenta que en los últimos gobiernos la justicia no ha operado y ahí sí la democracia ha estado en vilo, porque no hay justicia, hay impunidad y esto ha sido frente a los ojos de todo el mundo. Pero a ver, doctor Hidárraga, cuando usted está enfermo, van de un médico y el médico hace un diagnóstico. El diagnóstico es corrupción total. ¿Y cuál es el remedio? Estamos hablando con el doctor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Le preguntaba cuál es el remedio. Pues mire, en primer lugar, entender que la lucha por la transparencia y en contra de los corruptos no tiene color político. Y esto implica comprender que todas las instituciones del Estado vinculadas a la justicia tenemos que remar para el mismo lado. Pero perdón, no tiene color político, quiere decir que todos los colores políticos tienen corrupción, pues, no que ninguno. Está en el sentido de que cuando tú acusas a una persona, independientemente de su partido político, estamos hablando de fondo de un acto de corrupción, no de si es un político de un partido bueno o de si hay mala o buena corrupción. No, la sí, corrupción es. Por eso le digo, corrupción hay en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en el neoliberalismo, en todos los sectores políticos. Desafortunadamente parece que sí, pero necesitamos es que la justicia de manera efectiva diga que efectivamente son corruptos. Tenemos que garantizar el debido proceso, tenemos que garantizar la presunción de inocencia. Pero usted está acusando sin pruebas. No, en ningún momento. Digo, denunciando. Nosotros estamos denunciando que en Colombia está el 94% de procesos impunes asociados. Pero simultáneamente lo está diciendo, pero hay que probarlo. Claro, hay que probarlo. Pero entonces no tiene pruebas. Es que nosotros no somos los que investigamos, es la Fiscalía en lo penal la que investiga y tiene que determinar si son corruptos. Lo que usted tiene son sospechas. No tenemos sospechas, tenemos una estadística que dice que en Colombia el 94% de los procesos asociados a corrupción están impunes. ¿Estadísticas basadas en qué? ¿En qué? En la misma Fiscalía que nos dice que, por ejemplo, en el departamento de Bichada tenemos el 85.3% de los procesos sin condenas asociados a corrupción en los últimos 13 años. Mejor dicho, la fuente es la misma Fiscalía. Claro, la fuente es la misma Fiscalía. Entonces, aquí le estamos diciendo a la Fiscalía, la información que usted está poniéndole al público es que los procesos vinculados a corrupción no avanzan. Entonces, o hay un engavetamiento sistemático, como lo denunciamos en su momento en La Guajira, o hay al parecer problemas administrativos, y en cualquier escenario necesitamos es invertir esa cifra, porque no le conviene al país, no le conviene a la Fiscalía, no le conviene a nadie, no le conviene a la democracia ni a la garantía de derechos. No, pero a ver, doctor Hidárraga, con todo respeto, lo que usted está haciendo es repitiendo las denuncias de la Fiscalía. No, la Fiscalía no salió a denunciarlo. No, pero lo que estamos haciendo es que efectivamente hay al menos 10 departamentos en estado crítico. Según denuncia de la Fiscalía. Según el sistema de denuncias de la Fiscalía, que nos dice que hay en total 57.582 procesos abiertos que no se mueven. Esa es mi afirmación, que las denuncias son de la Fiscalía. La Fiscalía y el llamado es a que la Fiscalía avance con procesos. ¿Usted cómo se explica que un proceso que tiene, por ejemplo, hablemos de purificación en el Tolima, 11.000 millones de pesos desaparecieron del despacho de la alcaldía? Esto sucedió en 2020. Están las pruebas, están las órdenes y no pasa nada. ¿Cómo se explica que se hayan perdido 14.000 millones de pesos del Hospital Metropolitano de Barranquilla? Haya 2 fiscales detenidos, un juez, un exrector, 2 órdenes de captura sin materializar y no pase nada. Mejor dicho, lo que usted está diciendo es, miren, la Fiscalía denuncia, como lo ha hecho, como usted me lo está demostrando. La Fiscalía acusa, pero la Fiscalía no actúa. No actúa porque tenemos, por una parte,
Los jueces que no están condenando tendrán que decir que tampoco actúan. Si es por falta de acusaciones de la Fiscalía. Tenemos una falta de capturas, seguramente es porque la Fiscalía, que es la que tiene que capturar, pues no lo está haciendo, y esa es la cuenta que le queremos preguntar al fiscal. ¿Qué está pasando para que articuladamente logremos salirle al paso a esta crítica situación que tiene envuelta el país? ¿Usted ha hablado con el fiscal? Hemos hablado con el fiscal anticorrupción el día de hoy. ¿Con el fiscal general? Con el fiscal de la General de la Nación, no. ¿Por qué no? Pues porque hasta hoy hicimos la denuncia. Nosotros esperamos que pronto nos podamos encontrar con el fiscal y sobre todo especialmente el presidente de la República en la instancia máxima anticorrupción, que es la Comisión Nacional de Moralización. Pero hay un proverbio muy colombiano que dice, hay que hablar con el jinete y no con el caballo. Seguramente, pero también creemos y somos respetuosos de los conductos regulares y nos parece muy importante que esta discusión se ponga en la agenda pública. La lucha, mira, este gobierno lo eligieron por luchar contra la corrupción. El voto fue un voto en contra de los corruptos. Nosotros con este informe estamos colocando a primera mano la discusión de qué nivel de impunidad hay en Colombia, y eso le corresponde a los jueces de la República y al fiscal general de la Nación decidir y reconvertir, reorientar esa situación, porque lo que es claro es que no podemos seguir naturalizando la corrupción, promoviéndola con esta impunidad, y es precisamente el aparato judicial quien tiene que responder y resolver. Pero si el conducto regular son los mismos fiscales y son ellos los que han hecho la denuncia, pues es que los fiscales no están denunciando. Me acaba usted de decir que sí. La cifra estoy diciendo es que la Fiscalía nos muestra que vienen investigando más de 57.582 procesos y que se encuentran desde el 2010 a la fecha ahí. Por eso, es decir, usted no es que denuncie y la Fiscalía no investigue. Sí investiga, pero no falla. No, hay procesos que están sin captura. Tenemos el 98% de los procesos de Baupés sin capturas, que es cuestión de la Fiscalía. Y tenemos el 99.1% de los procesos en San Andrés sin condena, que es de los jueces. Pero a ver, usted me dice que no ha hablado con el fiscal general. El fiscal anticorrupción terminó en la cárcel, ¿no? Sí, entonces, Moreno. El actual fiscal anticorrupción, nosotros partimos de la buena fe y del buen actuar de los funcionarios públicos. Sí, efectivamente, el fiscal anticorrupción nos pone de presente las situaciones que en materia de judicialización e investigación están como un poco endebles, que tenemos que entrar a corregir. Por eso nos vamos a reunir con la Fiscalía y con el general Salamanca de la Policía para ver cómo fortalecemos la investigación y la judicialización con un elemento adicional. Y es que queremos poner en consideración del fiscal general de la Nación la posibilidad de que él en su autonomía reajuste el CTI para fortalecer las fiscalías especializadas anticorrupción, porque sí creemos que es muy difícil tener investigadores judiciales un poco dispersos, dejando un poco el campo abierto para que no se pueda investigar de manera contundente a la justicia. Pero, a ver, a la opinión pública no le parecerá un poco extraño que usted pretenda o aspire o busque decirle al fiscal, mire lo que está pasando en su fiscalía. No, en ningún momento. Para eso, mire, todos los funcionarios estamos como de la orden del escrutinio público. Y efectivamente la Secretaría de Transparencia, que tiene la función de articular la lucha contra la corrupción, me implica decirle al fiscal, mire hay el 90... Mire lo que está pasando en la impunidad en la Fiscalía. Por eso. Y por eso le vamos a decir también al Consejo Superior de la Judicatura, pasado mañana, mire lo que está pasando con sus jueces. Y le vamos a decir a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por favor, investigue esto, que al parecer se está engavetando en lo relacionado con delitos asociados a corrupción. Pero con todo respeto, doctor Hidalgo, lo que a uno le parece de verdad es, oye, usted tiene que hablar con el fiscal y decirle, mire, fiscal, una de dos, o usted no está enterado de lo que está ocurriendo con sus fiscales en la Fiscalía, que no ha resuelto ninguno de estos casos de anticorrupción que fueron investigados por ellos, o a usted no le informan. Claro. Nosotros confiamos en que el fiscal tenga una respuesta y una solución ante esta crítica situación de impunidad en Colombia. ¿Y ya le pidió audiencia? Claro, ya le pedimos audiencia al fiscal. Al fiscal general. Ajá, al fiscal general Barbosa, para que logremos desentrabar esto de alguna manera y en cualquier caso, de acuerdo a la agenda del presidente que se encuentra fuera de Colombia,
buscar convocar esa instancia anticorrupción nacional, que es la Comisión Nacional de Moralización, para poner de presente esta situación que nos preocupa. ¿Y judicatura? El miércoles me veo con la sala plena del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presentarles esa estadística y que consideren la posibilidad de aperturar agencias especiales judiciales que tienen una facultad administrativa para evidenciar y desentrabar lo que podría ser una congestión en los juzgados y tomar medidas para poner más jueces o hacer algo que permita en cualquier caso resolver en el ámbito del juzgamiento la impunidad que aparece en estos casos de corrupción. ¿Cuál es el mayor acto de corrupción que se comete en Colombia? El primer acto de corrupción de esta estadística que tenemos entre el 2010 y el 2023 es el peculado por apropiación, que ocupa el 26% de las investigaciones en la Fiscalía. ¿Qué es peculado por apropiación? El peculado por apropiación es cuando un funcionario público utiliza los recursos que tiene bajo su administración para su uso personal. ¿Y qué es peculado por acción oficial? Es cuando usted tiene unos recursos destinados, por ejemplo, para la salud y los envía para un rubro distinto. ¿Y los desvía? Ajá, y los desvía. ¿Qué es cohecho? El cohecho es cuando un funcionario pide para sí o para beneficio de un tercero dinero. ¿Y qué es concusión? La concusión es cuando se presenta una serie de interés para que se favorezca a un tercero en un contrato, por ejemplo, o una licitación. Pero entonces la pregunta, doctor Hidalgo, ¿quién soluciona eso? Esto lo soluciona la acción interinstitucional y la gente. ¿Pero de cuál instituciones está hablando? La propia Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Es que imagínense, ¿a quién más le pedimos esta situación que nos preocupa? Son la Fiscalía, para eso están las instituciones, necesitamos es que actúen y que funcionen. Les estamos diciendo, aquí nos preocupa esta impunidad. Dígale a la gente por qué está sucediendo eso. Y necesitamos al tiempo que la gente se siga empoderando, porque mire, la gente denuncia y muchas veces la amenazan. A los periodistas les pasa lo mismo. Y mucha gente no denuncia por miedo, por temor. Entonces necesitamos darle un mensaje de confianza a la ciudadanía, necesitamos que toda la institucionalidad se vuelque para resolver este mar de impunidad que tiene Colombia. Bueno, pero esa es una contradicción suya, con todo respeto. Le pide a la gente que denuncie, pero simultáneamente está diciendo que las denuncias no sirven para nada. No nos podemos detener en la lucha contra la corrupción, no, tenemos que seguir denunciando. Digamos, ya la pelota está en los organismos de investigación. Perdóneme, pero digo, ¿para qué denunciando si la Fiscalía no hace nada según usted mismo? No, pues es que precisamente es que tenemos que resolverlo, porque es que si bien el problema la tiene la Fiscalía, pues es la Fiscalía la llamada a resolverlo. ¿Quién más? Es la Fiscalía. Pero si no lo hace. Pues entonces habrá que cambiar de fiscal. ¿El presidente de la República está enterado de esto? Por supuesto, está enterado de ese mapa de la impunidad en Colombia. ¿Y el presidente por qué no interviene? Porque en un país absolutamente presidencialista como este, no debería él hacerlo. Por eso vamos a convocar a la Comisión Nacional de Moralización, donde llegará el fiscal, la procuradora y el contralor. ¿Vamos quiénes? Vamos, el presidente de la República encabeza esa mesa, junto al ministro del Interior y el ministro de Justicia, junto a la Secretaría de Transparencia, y asisten las cabezas de todos los órganos del Poder Judicial. ¿Eso será cuándo? Esperamos que no pase el mes de agosto por las agendas de cada una de las personas que le acabo de mencionar. Bueno, eso será un acto, un hecho concreto que va a ocurrir. Así pues ojalá sea así. Esperamos que sea pronto, porque el país no aguanta más impunidad. Doctor Igarra, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Yamil. A usted voy a llamar. El doctor Andrés Hidárraga, secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. Ha sido usted muy amable y ustedes también por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Impunidad casi total en denuncias sobre corrupción, revela Transparencia de la Presidencia. El 94% de los casos que investiga la Fiscalía no tienen fallo ni condenas, precisa informe oficial. Ministro de Hacienda asegura que muchas de las denuncias por corrupción prescriben. Fiscal General rechaza política antidrogas del gobierno. Ministro de Justicia la defiende.
Expresidentes Uribe y Santos serán llamados a testificar por falsos positivos. Costa Atlántica tendría cortes de energía. Ultimátum de la Corte Constitucional al gobierno por abandono y desnutrición de niños guayú. Centenares de familias desplazadas en el sur de Bolívar. Eliminan imagen del Che Guevara de la Universidad Nacional. Fue cubierta por pintura blanca. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El secretario de Transparencia, Andrés Zidárraga, denunció una impunidad casi total de los casos de corrupción que se presentan en el país. El 94% de las denuncias terminan sin ningún tipo de condena. Desde la Secretaría de Transparencia prendieron las alarmas por más de 57.000 denuncias recibidas por la Fiscalía entre 2010 y 2023 relacionadas con delitos de corrupción en las cuales hay un alto porcentaje de impunidad. Promedio de 94% de impunidad en investigaciones por delitos asociados a corrupción, situación que nos preocupa con casos graves como el de San Andrés, que está en el 99.1% de procesos sin condenas desde 2010 a 2023, y otros casos que pues no es que sean mejores. Tenemos Bogotá con el 88% de casos impunes. El funcionario además dijo que de las más de 57.000 denuncias que tiene la Fiscalía, el 93,9% son procesos sin condena, el 89,7% sin captura y el 77,15% en indagación. El secretario señaló que preocupa que se repitan casos como el de La Guajira. Efectivamente, lo que hemos pedido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es que actúe y que tenga en cuenta este mapa de impunidad para verificar si son actuaciones disciplinables por parte de fiscales y jueces o por el contrario son situaciones administrativas que tiene que desentrabar el Consejo Superior de la Judicatura. Algunos de los delitos relacionados con las denuncias, de acuerdo con el secretario de Transparencia, son peculado por apropiación, cohecho, celebración de contratos sin requisitos legales, entre otros. Por esta situación se busca citar a la Comisión Nacional de Moralización. La Comisión Nacional de Moralización es la máxima instancia anticorrupción liderada por el presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, junto a la Secretaría de Transparencia, donde asisten efectivamente el fiscal, la procuradora y el contralor y el defensor del pueblo. Allí queremos colocar de presente esta situación y ver cómo podemos tomar medidas para priorizar aquellos casos que estén a puertas de prescribir y aquellas situaciones donde al parecer la justicia no está actuando de manera diligente. Aún no hay fecha definida para la reunión de la Comisión Nacional de Moralización. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo un llamado a los organismos de control para evitar que buena parte de las denuncias por corrupción prescriban. A propósito del informe sobre la impunidad elaborado por la presidencia, el ministro de las Finanzas Públicas cuestionó el triste final que tienen, según él, la mayoría de denuncias sobre corrupción. El 94% de todas estas denuncias no tiene ninguna evolución. No hay delitos, no hay capturas, no hay detenidos y tampoco hay condenados, y en buena parte de esas denuncias están en camino a la prescripción. Bonilla sugiere que en gobiernos anteriores poco se hizo ante esta problemática. Y eso significa un llamado a los organismos de control. Las denuncias están ahí. ¿Por qué hay tanta impunidad en Colombia? Y estamos hablando de impunidad que viene del 2010 al 2023. No se trata de las denuncias que se han hecho este año, se trata de todas las de atrás que no han tenido ningún desarrollo. Y el Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, explicó por qué la Contraloría desestima la mitad de las denuncias que llegan a ese despacho. Aunque el gobierno habla de la supuesta desatención de más de 57.000 denuncias por corrupción, el contralor Zuluaga explica que no toda queja que llega va ligada con la pérdida de recursos públicos. La Contraloría General de la República recibe en promedio anualmente 25.000 solicitudes que son quejas o denuncias que los ciudadanos presentan. No todas las 25.000 en promedio solicitudes que llegan se tratan exclusivamente de hechos de corrupción. De hecho, más del 50% de esas solicitudes que llegan son de no competencia de la Contraloría. ¿Por qué? O porque se tratan de recursos municipales o departamentales. Advierte que sobre muchas de las quejas la Contraloría no tiene competencias.
El fiscal general Francisco Barbosa anunció su voto negativo ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para la política antidrogas del presidente Gustavo Petro. Este es el documento con el que la Fiscalía informa que se opondrá a la política antidroga del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Los reparos de la Fiscalía plantean fundamentalmente 4 aspectos. El primero, la Fiscalía dice que el plan del gobierno no parece una política antidrogas, sino un plan de prevención ambiental. Además, dice que no hay lineamientos claros sobre cuáles son las medidas contra el narcotráfico. También plantea que no hay una estrategia clara sobre el desmantelamiento de bandas y además indica que en el plan solo se profundiza sobre la necesidad de no judicializar a los pequeños cultivadores. Se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Pese a la posición del fiscal, su opinión solo es un concepto que se somete a estudio de los demás integrantes del Consejo Nacional de Estupefacientes, pues a la reunión también asisten el ministro de Justicia, el de Defensa, el ministro de Salud, el fiscal general, la procuradora general y el director de la Policía. Nuestro voto de desaprobación por primera vez en 30 años de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este no es el primer desencuentro del fiscal con el gobierno, pues Barbosa ha criticado duramente el proyecto de paz total y el de deshacinamiento de las cárceles. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió la propuesta de política antidrogas socializada hoy en una sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes. Pese a las críticas del fiscal, el ministro Osuna defendió la propuesta de política que construyó su ministerio con la participación de 2.700 líderes sociales. Fruto de esas reuniones se hizo esta política y hoy estuvimos deliberando sobre ella y decidimos darnos 2 semanas más para analizarla todavía mejor, para escuchar las voces de todas las personas que tienen asiento en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Aunque el fiscal se opuso a la propuesta gubernamental, la instancia que decide sobre la política, es decir, el Consejo Nacional de Estupefacientes, tiene 9 asientos, 6 de ellos ocupados por ministros y los 3 restantes por el director de la policía, por la procuradora y el fiscal. Es que esto es para deliberar, esto no se vota. O sea, el gobierno nacional lo adopta por disposición legal, solo que lo adopta después de escuchar, después de deliberar, pero es el gobierno que lo adopta. Osuna también anunció que el gobierno evalúa la posibilidad de prorrogar la Ley de Justicia y Paz para lograr el sometimiento de las estructuras criminales. Hay varias posibilidades. Una es volver a presentar la Ley de Sujeción a la Justicia que se presentó en la legislatura pasada y que no alcanzó a tener trámite. Presentarla con algunas modificaciones también. Dentro de ese abanico de posibilidades hay algunas personas que han hablado de la posibilidad de ampliar la Ley de Justicia y Paz o los mecanismos de la Ley de Justicia y Paz para que con esa misma plataforma legislativa ocurra el desmantelamiento. El gobierno tiene una visión distinta a la del fiscal general en la política antidrogas, pero está dispuesto a dar el debate que él plantea en el escenario que él proponga. Esto lo afirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, admite que el gobierno tiene una visión distinta a la del fiscal en el manejo de la política antidrogas, porque según sus palabras, mientras algunos quieren atacar el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico como son los campesinos, el gobierno ataca las finanzas de las mafias. Estamos golpeando en la estructura financiera de los grandes carteles. Yo sé que a alguna gente le gusta más pues unos helicópteros ametrallando campesinos o ametrallando, cultivos. Nosotros estamos tratando de enfrentarnos a la estructura financiera de estos grandes carteles. Estamos hablando de sustitución, estamos hablando de abrirle otro tipo de posibilidad. Es probable que ese sea la diferencia de opiniones que tengamos con la Fiscalía. Pues nos respetamos y haremos el debate y el ministro de Justicia dará ese debate en el espacio en donde el señor fiscal lo proponga. En Bruselas, Bélgica, el tema de Venezuela, las elecciones libres en ese país, su papel en la paz de Colombia fue uno de los principales tratados por el presidente Gustavo Petro junto con los mandatarios de Francia, Brasil y Argentina. Informe de nuestro enviado especial a la cumbre de la Unión Europea, la CELAC, informe con Gerardo Aristizábal.
Y es que aunque la cumbre de la Unión Europea y la CELAC participan 53 presidentes, el tema de Venezuela y su paz democrática sigue siendo un tema fundamental para precisamente que haya tranquilidad en América Latina. Por eso la reunión que llevaron a cabo los presidentes Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Alberto Fernández. También participaron allí la vicepresidenta de Venezuela, a nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por la oposición venezolana, Jorge Blait. ¿De qué hablaron? Precisamente de que pueda haber transición democrática en el vecino país. Siempre ha estado dispuesta. El territorio colombiano está dispuesto al diálogo. De hecho, Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida, nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela. Bueno, Venezuela siempre da bienvenida a todos los que quieran ayudar. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien casi nunca sale de su país, visitará Colombia en septiembre próximo. Participará en la cumbre antinarcóticos que se desarrollará en Cali, en el Valle del Cauca. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro. Es el momento de evaluar y es el momento de plantear nuevas estrategias quizás más eficaces. Así que México y Colombia, que han sido víctimas profundas de ese tipo de política, tienen todo el derecho a reunirse y vamos. Y la alcaldesa Claudia López, aunque no hace parte de la comitiva presidencial, tiene una agenda paralela aquí en Bruselas, en Bélgica. Logró un empréstito por 255 millones de dólares para la segunda línea del metro, que dice, a cambio de la primera, esta sí será subterránea. La segunda línea del metro, la Petar Canoas y proyectos de ciberseguridad hacen parte del pipeline de proyectos que financiarán la Unión Europea y la CELAC. Y de aquí nos vamos con el primer aporte concreto, 255 millones de dólares para la segunda línea del metro Bogotá, al fin la primera subterránea que llegará a su Engativá. Alcaldesa, ¿el metro es imparable entonces? El metro es imparable, eso más reversa tiene el río Bogotá. En vista de que Colombia asumirá la presidencia pro tempore de la CELAC en 2025, el presidente Gustavo Petro será el encargado de cancelar mañana, de clausurar la cumbre 2023 realizada aquí en Bruselas, Bélgica, de la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe. Desde Bruselas, Bélgica, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Entre tanto, el llamado Estado Mayor Central de las FARC de Iván Mordisco aclaró a través de las redes sociales que la posibilidad de que Venezuela sea un país garante en el proceso aún no está definida. Dicen las disidencias que no rechazan de plano que Venezuela forme parte de los países garantes en la mesa que se va a instalar próximamente, pero advierten que esta discusión debe darse en el espacio para la discusión creado entre las dos partes y no constituirse en una decisión unilateral. En medio de combates en Arauca entre el ejército y disidencias de las FARC, resultaron abatidos por las autoridades 3 integrantes de ese grupo armado. 26 horas completaron fuertes combates en Arauca entre las fuerzas militares y las disidencias de Iván Mordisco. Estos ataques se dieron en la vereda La Esmeralda del municipio de Puerto Rondón. Es de gran impacto este resultado operacional por las acciones terroristas y criminales que vienen haciendo contra los gremios de ganaderos, de transportadores, agricultores y el gremio petrolero. El lugar controlado por el ejército sería un campo de entrenamiento donde encontraron material de guerra e insumos para la fabricación de minas antipersona. En medio de los enfrentamientos fueron abatidos 3 guerrilleros de las estructuras 19 y 28. Otros 4 disidentes fueron capturados, de los cuales 2 resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos del ejército. El gobernador encargado de Arauca, Willington Rodríguez, fue retenido por varios minutos por un grupo armado ilegal en la vía Tame-Arauca. En la vereda Betoyes, en la vía Arauca-Tame, fue retenido y posteriormente liberado el gobernador encargado de ese departamento, Willington Rodríguez Benavides, y su esquema de seguridad. Según pudo establecer Noticentro 1 CMI, se trató del grupo armado ELN que hace presencia en esa región del país. Fuera de peligro, gobernador de Arauca y su familia, un grupo armado interceptó el esquema de protección del gobernador Willington Rodríguez Benavides y despojó las armas y celulares de sus 3 escoltas. El hecho ocurrió esta tarde en Betoyes, en la vía Tame-Arauca.
Al menos 10 hombres fuertemente armados y encapuchados obligaron a despojarse de las armas a los escoltas. Además, se robaron celulares y computadores que llevaban en las camionetas blindadas. El próximo 3 de agosto arrancará el cese el fuego bilateral con el ELN y también entrará en vigencia el mecanismo de monitoreo y de verificación que integrará el Gobierno Nacional, miembros de esa guerrilla, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Un grupo de expertos de Naciones Unidas será específicamente el encargado de determinar qué hechos se considerarán como un rompimiento de dicho cese el fuego. En total son 11 protocolos firmados para determinar el funcionamiento del cese bilateral y la participación de la sociedad en la construcción de paz. El mecanismo de monitoreo y verificación estará integrado por el Gobierno Nacional, el ELN, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas. Los protocolos establecen que la calificación de los hechos la hace Naciones Unidas a través de una serie de expertos de carácter internacional que estarán llegando al país para cumplir esa misión. Dice, habrá personas con una gran experiencia internacional. El mecanismo tendrá una instancia nacional que funcionará en Bogotá, 9 sedes regionales en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar, y 22 instancias municipales. A partir del 3 de agosto entran en vigencia el cese del fuego bilateral, nacional y temporal y el Consejo Nacional de Participación, buscando un panorama de tranquilidad para la coyuntura electoral. Una contribución seria a buscar que el cese al fuego tenga éxito es precisamente el respeto de las elecciones que vendrán en octubre y obviamente de la campaña electoral que ya se adelanta en muchas partes del país. Las dos partes confían en el principio de que los acuerdos son para cumplirlos y que la palabra comprometida se respetará. La Justicia Especial de Paz abrió una nueva línea de investigación de los falsos positivos. Los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían ser llamados como testigos dentro del proceso. La JEP anunció una nueva fase investigativa dentro del tercero de sus macrocasos que investiga los falsos positivos. Llamarán como testigos a agentes del Estado no militares que trabajaron durante el gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo exministros y altos funcionarios. Entre los citados podrían estar el expresidente y su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Debo ratificar que la JEP no tiene una competencia para juzgar a expresidentes de la República. Sin embargo, eso no obsta que según las necesidades y avances de la estrategia de investigación, se estime oportuno llamarles, si es del caso, como testigos. La JEP aclara por qué se concentrará en esclarecer lo sucedido entre 2005 y 2008. Entre 2002 y 2008 pudieron ocurrir al menos 6.402 falsos positivos. Entonces, seguiremos investigando a partir del 2002 y nos concentraremos en las responsabilidades de los altos mandos militares a nivel nacional entre el 2005 y el 2008. La JEP trata de establecer quiénes confeccionaron las directivas internas que propiciaron la práctica del conteo de cuerpos. XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, advirtió sobre un posible racionamiento de energía en varios departamentos del país debido al aumento del consumo de energía y al mal estado de las redes. A través de este comunicado, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, advirtió que hay un excesivo incremento en la demanda de energía y agotamiento en la red de transmisión. La compañía aseguró que hay una alta probabilidad de no atender la demanda completa de los usuarios por la operación, que incluso ha superado los límites de seguridad, y dijo que si no se avanza de manera urgente en obras de transmisión y distribución, podrían ser necesarios varios cortes de energía en algunas zonas del país. Ante la presencia de estas situaciones, en XM hemos tomado acciones operativas con los operadores de red que en ocasiones han permitido reducir la demanda no atendida para minimizar el alto impacto en las regiones. La compañía confirmó que hay señales de riesgo en la atención segura de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó. Si bien en términos generales Colombia cuenta con altos niveles de seguridad y confiabilidad en la atención de la demanda de energía, nos preocupa la situación de algunos territorios en los cuales se identifica que con los incrementos esperados en la demanda de energía sería muy complejo prestar el servicio con la seguridad y calidad acostumbradas. Al parecer, la red presenta fallas dando lugar a desconexiones continuas.
La Corte Constitucional lanzó un ultimátum al gobierno para que presente un plan de acción para la superación de las muertes de menores de edad del pueblo indígena Wayuu por desnutrición. En 2017, la Corte declaró una crisis o estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos de los menores Wayuu por la alta tasa de mortalidad asociada a la desnutrición. Hoy le llaman la atención a la presidencia, a 5 ministerios y otras entidades, porque las acciones que formularon contra la crisis son insuficientes. La Sala Especial de Seguimiento concluyó que el plan presentado por el gobierno no cumplió los objetivos. Las entidades estatales aún cuentan con funcionarios que desconocen todos los fundamentos que llevó a esa declaratoria y las obligaciones que de él se derivan. El nuevo plan de acción deberá ser presentado en mes y medio. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a las empresas públicas de Medellín terminar anticipadamente el contrato de Hidroituango y no continuar con la administración de la hidroeléctrica. A través de esta carta, el gobernador Aníbal Gaviria le pidió a EPM terminar anticipadamente el contrato para la construcción y administración del proyecto Hidroituango. ¿Para qué? Para eliminar no solo los conflictos que hoy se tienen y que nos tienen en un tribunal de arbitramiento, y futuras demandas y futuros conflictos que se avisoran por los desequilibrios y las cláusulas del contrato, pero además por efectos de la contingencia. Actualmente la gobernación de Antioquia tiene el 52.8% de las acciones de Hidroituango y EPM el 47.2%. En 2010 se firmó un contrato en el cual se definió que EPM sería el constructor y administrador de la central hidroeléctrica. Si eso es así, nosotros ofrecemos que desistimos de las demandas del actual Tribunal de Arbitramiento y las futuras que se vayan a poner y que nos entreguen Hidroituango. Demandas hasta ahora por un valor cercano a los 1.2 billones de pesos. Hay un desplazamiento masivo en el sur de Bolívar debido a choques armados entre grupos al margen de la ley. Los enfrentamientos entre grupos ilegales que se disputan a sangre y fuego el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar se registran en los municipios de San Pablo, Montecristo y Arenal. Un enfrentamiento que hay entre bandas allá y están haciendo que el pueblo sea el que salga de allá, el pueblo sea el que aguante hambre. Tras los enfrentamientos entre disidencias de la FARC y Clan del Golfo, más de 1000 familias abandonaron sus propiedades y huyen hacia las cabeceras municipales en busca de refugio. Una serie de combates entre grupos al margen de la ley, entre ellos AUC, disidencias FARC y ELN. Esto ha generado una conmoción bastante alta en la población y se están generando unas movilizaciones por parte de las comunidades a nivel interno a sus diferentes veredas y corregimientos. En medio de la confrontación armada con el Clan del Golfo murió el militar Deimer Montilva Bayona, informó a través de un comunicado la Primera División del Ejército Nacional. Un grupo de firmantes de La Paz y sus familias abandonaron el espacio de reincorporación en el departamento del Meta por amenazas contra sus vidas. 180 familias firmantes de Paz tuvieron que salir desplazadas desde el espacio territorial Georgina Ortiz en Vistahermosa Meta hacia el municipio de Granada. Yo creo que es causa de la implementación atrasada de estos años y se ha desarrollado un producto de violencia de diferentes actores en el territorio, de los cuales fuimos víctimas directamente. El desplazamiento les ha generado pérdidas económicas, pues ya contaban con varios proyectos productivos que tuvieron que abandonar. Coproagrometa, que cuenta con un proyecto de sacha, de cacao, de ganadería, de turismo y de caña, y pues realmente pues las pérdidas fueron muy grandes. Nosotros tratamos de traer la mayor cantidad de cosas posibles, especialmente todo el tema de dotación. Para el próximo 26 de septiembre el gobierno se comprometió a entregarles un lugar donde se ubicarán de manera definitiva. Pacientes Colombia denunció que hay más de 1 millón de vacunas contra el COVID-19 para menores de edad de 6 meses a 3 años que están a punto de vencerse. Las vacunas COVID están en manos del Ministerio de Salud y según Pacientes Colombia podrían aplicarse a menores de edad antes de que expiren en octubre. Son para niños de 6 meses a 36 meses y estas vencen en octubre. Entonces, ¿por qué no iniciamos inmunizando a los niños y a las niñas de La Guajira con estas vacunas COVID? Repartirlas en los territorios alejados. Advierten también que faltan dosis para atender otras enfermedades.
no hay medicamentos para hepatitis B cuando son compras centralizadas y es responsabilidad del Ministerio de Salud. No hay medicamentos para tuberculosis que son también responsabilidad del Ministerio de Salud. Aseguran desde la organización que son millones de dólares los que se perderían de no aplicarse las vacunas COVID a tiempo. Estados Unidos ha solicitado en extradición a más de 100 personas este año, especialmente por narcotráfico, así lo reveló la Policía Nacional. El brigadier general José Luis Ramírez Sinestrosa, director de investigación criminal e Interpol, reveló que las extradiciones hacia los Estados Unidos han aumentado drásticamente este año. Llevamos 104 extradiciones este año a través del grupo o la Oficina Central Nacional de Interpol que queda en la Dijín. Está al mando de un señor coronel. Extradiciones pasivas 99, extradiciones activas 5. Es decir, que hemos obviamente entregado a las diferentes autoridades y a los países que han requerido la extradición de estos ciudadanos. Cada día son más los narcotraficantes colombianos solicitados por ese país. La imagen del Che Guevara fue borrada de las instalaciones de la Universidad Nacional. Este hecho se da dentro de un proceso de remodelación y reparación de la institución educativa. Según las directivas de la universidad, durante varios años se ha discutido la posibilidad de hacer o poner imágenes de científicos y académicos en el lugar en el que estaba la imagen del Che Guevara. Rusia anunció la suspensión del acuerdo de granos del Mar Negro. El hemisferio norte entró desde hoy en una nueva ola de calor. Un marino australiano sobrevivió 2 meses con su perrita perdido en alta mar. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Moscú anunció hoy la suspensión del acuerdo de exportación de granos a través del Mar Negro desde puertos ucranianos tras denunciar que no se han cumplido los compromisos con Rusia. Naciones Unidas advirtió que algunos países de Oriente Medio y África se enfrentarían a una hambruna si Kiev no puede exportar sus productos a través del Mar Negro. El hemisferio norte entró desde hoy en una nueva ola de calor que ya obligó a las autoridades a emitir alertas para millones de personas mientras disparó el número de incendios en esta región del planeta. Para muchos expertos, este peligroso frente de calor es una evidencia de los efectos del calentamiento global. El marinero australiano Timothy Shaddock, de 51 años, partió del puerto de La Paz, Baja California Sur, con su perra Bella hacia la Polinesia Francesa en abril, pero su barco se averió durante una tormenta unas semanas después. El hombre australiano sobrevivió junto a su perra 2 meses a la deriva en el Océano Pacífico, alimentándose solamente de pescado crudo y agua lluvia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió claridad sobre los costos asociados a la construcción del metro de Bogotá. Así reaccionó el ministro de Hacienda ante el anuncio de un aporte de $255 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, para la segunda línea del metro de Bogotá. La CAF contribuyó a financiar la segunda línea del metro, pero que surgió una gran pregunta y la primera línea ya está totalmente financiada y la duda es, no hay todavía estudios de ingeniería de detalle sobre la primera línea, por lo tanto no se tiene claro cuál es la estructura final de costos. Eso es lo que tenemos y por eso la firma que está haciendo la construcción está sancionada porque no ha entregado esos informes que deberían estar listos desde hace muchos años, desde cuando se dijo que el metro elevado era mejor que el metro subterráneo. Insiste Bonilla que se pudo haber avanzado con estudios de ingeniería que no están en entredicho y que son los del metro subterráneo. El Banco de la República reportó un aumento en la inversión extranjera directa durante el primer semestre del año. La noticia económica del día. De acuerdo con el reporte del Banco de la República, la inversión extranjera subió en el primer semestre del año a $7.519 millones, lo que significó un alza de 26,8%. Según la balanza cambiaria, la inversión mantiene una alta participación del sector de hidrocarburos y minería, donde se registró un aumento a $6.285 millones para un alza de 52,3%. El mundo sigue demandando combustibles y a pesar de que se ha planteado una transición energética, Colombia sigue exportando y sigue llegando inversión a ese sector. La tendencia se mantendría para el segundo semestre del año. Afortunadamente, la inversión extranjera está llegando al país y eso nos permite financiar ese déficit. Entonces la cuenta corriente se mejora. La inversión extranjera será favorable para contrarrestar la desaceleración de la economía mundial.
viceministro de Trabajo, Edwin Palma, reveló los ajustes finales del nuevo proyecto de reforma laboral que se presentará en el Congreso de la República esta legislatura. Aunque el gobierno se atreverá a presentar un nuevo proyecto de reforma laboral, es consciente de que se enfrentará a un periodo legislativo complejo. Va a estar difícil, yo creo que, sin embargo, mantenemos toda la apertura para seguir construyendo, porque coincide este debate de reforma laboral precisamente con el de la implementación del primer año de la reducción de jornada de trabajo. En varias reuniones que ha sostenido el Ministerio de Trabajo con empresarios y trabajadores para realizar ajustes finales al nuevo documento, aseguran que se ha llegado a acuerdos principalmente en el capítulo de derechos individuales. El tema de los recargos, que básicamente ya hay como una claridad, una suficiente ilustración en todo lo que fue el debate del primer semestre, su gradualidad incluso, ya está así, ha sido aceptada por distintos sectores, y una parte del derecho laboral colectivo que tiene que ver con el fomento a la unidad sindical. La base del nuevo proyecto es el documento anterior que fue modificado en el Congreso de la República la legislatura pasada. El vicepresidente de ACOPI, Antonio Osorio, reveló un deterioro de la actividad de la pequeña empresa en Colombia durante el primer trimestre del año. La encuesta de desempeño empresarial reveló que las micro, pequeñas y medianas empresas se deterioraron económicamente durante el primer trimestre del presente año. El 47,8% de los empresarios reportó disminución en la cuota de mercado que se explica como menores ingresos. También el 60% de las pymes mostraron un bajón en su rentabilidad. La menor dinámica responde a la desaceleración económica. Hay una menor dinámica en la economía y entonces nos está afectando directamente la producción nacional de las pequeñas y medianas empresas. El 54,3% de los empresarios reportaron caída de la inversión. Se afectan los niveles de generación de empleo. Nosotros producimos exactamente lo que necesitamos para vender. No nos quedamos con mucho stock, pero de todas formas la afecta directamente. La falta de compra de la grande nos afecta directamente a la pequeña. Se espera una reactivación para el segundo semestre del año. El precio del dólar sigue a la baja y en casas de cambio ya se compra por debajo de los 4.000 pesos. Arrancó la semana con una caída en el precio del dólar, manteniendo la tendencia de la última semana. La divisa se cotizó en el promedio a 4.070 pesos, bajando más de 19 pesos frente a la tasa representativa del mercado que regía para este lunes. Se tocó mínimos en el mercado a 4.017 pesos, siendo los niveles más bajos del año. El contexto externo sigue marcando la pauta. Este temor se empujó por el hecho que China también decreció en la parte más profunda. Los profesionales del cambio ya marcan para compra 3.930 pesos y para venta 3.990 pesos, por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. La disminución del dólar en parte estabiliza la economía. Está pasando una factura positiva la desaceleración en el estado financiero del déficit de cuenta corriente. La tendencia se mantendría esta semana. El superintendente financiero César Ferrari expresó su preocupación por la reducción de la demanda de crédito. El crédito se está reduciendo en Colombia y eso no es sano para la economía. El superintendente Ferrari aseguró que los mercados de crédito han venido disminuyendo desde el año 2021, cuando los créditos representaban 47.5% del Producto Interno Bruto. Hoy representan el 44%. Las tasas de crédito en el mundo desarrollado llegan a ser 200% del PIB, o en los países asiáticos, y es un camino enorme que recorrer. Ferrari advierte que no hay desarrollo económico sin desarrollo financiero. Poca gente que recibe crédito y mucha gente que no lo recibe, porque es que hay también un problema serio de distribución de ingresos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,35% a 1.160 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 5,81% a 249 pesos con 70 centavos. La acción de Corfi colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 2,33% a 15.110 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,17% a 29.300 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.069 pesos con 39 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.930 pesos y la venden en 3.990 pesos. Un euro cuesta 4.558 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.54. El azúcar se transó en 23,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.05. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78.49. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.166 pesos. En el país ya hay nuevas alternativas para las construcciones amigables con el medio ambiente. El sector del acero implementa nuevos modelos para las grandes empresas del país que necesitan de satélites para su operación. Es por ello que la importancia de las bodegas en acero se convierten en una de las alternativas amigables con el medio ambiente. Versatilidad, tendencia en colores, personalización estética entre los objetivos. La estructura metálica es el sistema ideal. Por su resistencia permite un manejo de grandes luces. Optimizar los espacios que permite el uso de montacargas eléctricos funcionando sin tener columnas intermedias que se interpongan. También representa ahorro en inversiones, pero con calidad de estructura, la cual tiene condiciones bioclimáticas. Hacer unas superficies muy grandes con cubiertas supremamente livianas que cumplan con la normativa de los sistemas de protección al fuego. La fabricación de acero por parte de las empresas se convierte en parte fundamental de la cadena. Ya tenemos tanto fabricantes de perfilería metálica como empresas dirigidas y especializadas en el diseño de la estructura metálica y de las cubiertas y los envolventes. Colombia sigue avanzando en sus metas de construcción sostenible. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.